Bien. Esto no estaba, como digo, no estaba previsto, pero es también emocionante y de gozo poder mostrar un momento de alegría y de comunión, no sé, todas las palabras que se ocurran hacia personas que amamos y que queremos pues desde niños. Pero vamos a centrarnos en lo que también nos congrega en esta mañana. Como ha dicho Samuel, recordar a nuestro Señor a través de los símbolos, recordar toda su gloria, obedeciéndolo con el pan y con el vino, y también vamos a ver toda su gloria a través de la palabra del Señor. Y os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 9 de Lucas. Para los que nos visitéis, o lleváis tiempo sin estar con nosotros, estamos predicando, enseñando humildemente, abriendo la palabra cada vez que tenemos la oportunidad en el Evangelio de Lucas de forma consecutiva. Y en la mañana de hoy vamos a estar en los versículos del 27 al 36 del capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 27 al 36, donde precisamente ya hemos cantado ya sobre ello en esta mañana. Vamos a ver la manifestación de la gloria de Cristo. La manifestación de la gloria de Cristo. Versículo 27 del capítulo 9. Recordad, el Señor acaba de decirle a sus discípulos que Él tenía que morir, tenía que sufrir, y que ellos también, si querían ser sus discípulos, si querían seguir en los versículos anteriores, tenían que negarse a sí mismos, tomar a ellos su cruz y así seguirle. Y a continuación de ello, les dice en el versículo 27, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, los que estaban allí eran una multitud y los discípulos más directos, eso lo vemos en los versículos anteriores, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y sigue diciendo el versículo 28, que como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Versículo 33, sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, versículo 34, mientras él decía esto, mientras Pedro decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Que el Señor bendiga su palabra. Seguro que todos sabéis o recordáis que el mismo Señor Jesús se define a sí mismo en el Evangelio de Juan a través de esos famosos conocidos 7 yo soy. Alguien me regaló un cuadro hace tiempo con esos 7 yo soy escritos, está ahí en la entrada de mi casa. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15:1, el último, leemos, yo soy la vid verdadera. Y como digo, cada uno de estos yo soy nos definen quién es Cristo, nos definen de forma general quién es el Señor. Y en esta mañana, a través del texto que hemos leído en Lucas, precisamente vemos la manifestación de la gloria de Cristo por medio de una de esas cosas que dice que Jesús es. Yo soy la luz, por medio de la luz. Cristo es la luz del mundo. Y precisamente la luz, una gran luz, una luz resplandeciente como de un gran fuego, como de una gran nube,
es una de las formas o maneras en las que encontramos en la Biblia que se manifiesta tanto la gloria de Dios como la gloria también de Cristo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se quejó en el desierto porque no tenían alimento, allí vemos que la gloria de Dios se hizo visible en Éxodo 16, versículos 6 y 7, leemos que entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Pero luego en los versículos 9 y 10 de ese capítulo 16 de Éxodo leemos cómo la gloria de Dios fue claramente visible a través de una nube. Dice allí el versículo 9 que Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. También cuando fue dada la ley en el Sinaí, todos os acordáis, Éxodo 24, versículos 15 al 17, dice allí que entonces subió Moisés al monte, la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor, dice, era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte, un fuego consumidor, una luz deslumbrante. Así que la gloria del Señor vemos que se presenta como algo deslumbrante, como algo que la mente humana incluso no es capaz de comprender ni de medir esa luz. Y tan deslumbrante es la gloria de Dios que, como el mismo Dios le dijo a Moisés, cualquier hombre que la vea directamente, le dijo el Señor a Moisés que moriría. ¿Os acordáis? Moisés le pide a Dios ver su gloria, y el Señor le concede ver el rastro de su gloria, no directamente su cara, cuando pasa delante de él para que no muera. Éxodo 33, versículo 18 al 23, ¿os acordáis? El Señor lo mete en la hendidura de aquella piedra, pasa el Señor delante, Él pone la mano en esa hendidura para que Moisés no vea la cara, y cuando ya ha pasado quita la mano, y Moisés puede ver la espalda de la gloria del Señor, y no vio su rostro para que no muriese. Así que esta es deslumbrante la gloria de Dios, que cualquier hombre vemos que quedaría totalmente, digamos, incinerado, fulminado, no sé, abrasado ante la presencia de Dios. Y ahora que veo a Manolo, el calor que pasa Manolo delante del asador de pollo no tiene nada que ver con lo que pasaríamos delante de la gloria de Dios. Perdóname el ejemplo tan malo, pero es inmedible la gloria de Dios. Caeríamos fulminados delante de esa gloria. Ahora, sin embargo, por la gracia de Dios, nosotros tenemos acceso y podemos ver esa gloria. ¿Cómo podemos ver nosotros la gloria de Dios? ¿Y cómo podemos verla y no caer muertos al instante, como dice el Señor en el Antiguo Testamento que pasa o que es? Mirad, nosotros tenemos hoy acceso a la gloria de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y es en la propia gloria del Señor Jesucristo que la gloria de Dios se hace manifiesta y clara a nosotros. Leamos cómo describe el escritor de Hebreos esa gloria de Jesús. Fijaros, Hebreos capítulo 1, lo sabéis casi de memoria, versículos del 1 al 3, dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y dice versículo 3, Él, su Hijo Jesucristo, es el resplandor de su gloria. Y fijaros, la expresión exacta de su naturaleza. La gloria de Dios se manifiesta de forma exacta y perfecta en Cristo. Una gloria que sabemos que será revelada, como hemos leído en Apocalipsis, Samuel nos lo leía, será revelada totalmente en su segunda venida. Y el mismo Señor dice en Mateo 24, del 29 al 30, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá,
la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y dice el versículo 30 de Mateo 24, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y eso será, como hemos leído, como acabamos de leer en Mateo, cuando el Señor Jesús regrese después de la tribulación para instaurar su reino milenial aquí en la tierra. Regresará con poder y gran gloria en su segunda venida. Pero fijaros, antes de que Jesús regrese en gloria ese día, que lo esperamos con mucho ganas y deseo, pero antes de que Jesús regrese ese día, esta escena que hemos leído en Lucas es el acontecimiento durante el tiempo de su ministerio terrenal en su primera venida, en el que de forma más poderosa y evidente se demuestra que Jesucristo es la verdadera gloria de Dios. Y mirad, es cierto que la última imagen que la mayoría de la gente tuvo de Jesús hace 2000 años y que también hoy en día la mayoría de la gente tiene, es la de un Cristo colgado en una cruz. Así lo sacan por las calles y así lo ponen en las puertas de su casa o donde sea. Y solo unos pocos de sus discípulos, los discípulos más cercanos, y algunas personas puntuales, como aquellos del camino de Emaús, pudieron verlo después de resucitar y pudieron verlo en su ascensión. El caso también es que en aquel tiempo la ejecución en una cruz era la muerte más despreciable para una persona. Incluso sabemos que la persona que era colgada en una cruz se le consideraba como maldita de parte de Dios, así lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está, dice Pablo, maldito todo el que cuelga de un madero. Pero aunque para muchos, como digo, esa es la visión que tienen de Jesús hoy en día y en aquel tiempo, colgado en una cruz. Lo cierto es que la verdadera última visión que el mundo tendrá de Jesús no va a ser la de un hombre humillado en una cruz, precisamente. Cristo regresará. Cristo va a regresar. Y como hemos leído, va a regresar en plenitud de gloria. Él mismo lo prometió en Lucas 12:40. Vosotros también estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Él vendrá. O como dice Lucas 21:27, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder de nuevo y gran gloria. El Señor vuelve y volverá con poder y con gran gloria. Y esta es su promesa, la de su regreso en gloria. Pero fijaros una promesa que el Señor acababa de hacer también justo antes de esta escena que hemos leído en Lucas, conocida como la transfiguración. Hemos leído a partir del versículo 27, pero acordaros lo que dice el Señor en el versículo 26, justo el de antes. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y la del Padre y la de los santos ángeles, cuando venga en su gloria. Que vengo, y que vengo en gloria, está diciendo el Señor. Y fijaros, esa gloria del Señor será completamente manifiesta y visible para todo el mundo, como hemos dicho, cuando Él regrese por segunda vez. Pero a la vez, esta gloria, como Él dice en el versículo 27 también que hemos leído, será manifiesta, será adelantada para un grupo de testigos que verán esa gloria antes de morir y antes de que el Señor regrese. En Lucas 9:27 que hemos leído, en verdad os digo que hay algunos de los que estáis aquí, de los que estaban allí en aquel momento, entendedme, de esos multitud o de esos discípulos, y ahora veremos quiénes eran esos algunos. Hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte, es decir, que no morirán hasta que vean el reino de Dios, que van a tener el privilegio de ver el reino de Dios, de ver la gloria de Dios, la gloria de Cristo antes de que mueran, le está diciendo en el versículo 27. Y recordemos, lo decía un poco al principio de pasada,
En los versículos anteriores el Señor acaba de tener unas palabras, digamos, duras con sus discípulos. Le acababa de recordar que el mismo Jesús iba a ser rechazado, que Él tenía que morir, y era de las primeras veces, o la primera vez que se lo decía. Pero es que encima les dice que si querían seguirle tenían que negarse a sí mismos, tenían que pasar aflicción hasta el punto incluso de que muchos de ellos también iban a llegar a la muerte. Así que no era un momento, digamos, fácil para los seguidores de Jesús. No era el mensaje más precioso, más bonito que podían haber recibido. Sin embargo, algunos de ellos, dice el versículo 27, que iban a tener el privilegio de experimentar, por así decirlo, un adelanto. Iban a tener el regalo de ver momentáneamente la gloria de Cristo, la gloria de Dios manifestada en el Señor Jesucristo. Y vemos que unos pocos días después, como dice el versículo 28, Jesús toma consigo, y ya sabemos quién eran esos algunos que toman: Pedro, Juan y Jacobo, y con ellos sube al monte a orar, dice. Mirad, el Señor, fiel a esa costumbre que tenían los judíos de tener testigos que verifiquen o que den testimonio de algo, de las cosas, el Señor se lleva consigo a sus discípulos, digamos, más cercanos, de más confianza: Pedro, Juan y Jacobo. Y como he dicho antes, los apóstoles seguro que estaban tristes, estos tres hombres estaban tristes, estaban confundidos por aquel anuncio que Jesús acababa de hacer de su muerte, versículos 21 y 22. Estaban también tristes y confundidos por ese anuncio del sufrimiento que ellos mismos iban a pasar, versículos 23 y 24. Así que como si fuese una ayuda para la fe de estos hombres, una fe que recordad de los apóstoles como la nuestra, era débil. ¿Os acordáis hace tiempo cuando veíamos los apóstoles cómo fallaba su fe de forma casi continua, igual que la nuestra? Pero el Señor, como una ayuda a esa débil fe, les da el privilegio a estos tres apóstoles de presenciar momentáneamente durante un rato la gloria de Jesús. En definitiva, están viendo o van a ver la gloria del reino de Dios. Sí, ellos habían visto ya el poder de Jesús en sus milagros, pero lo que estaban a punto de experimentar era mucho más que observar, como digo, esos milagros que apuntaban al reino de Dios. Estaban a punto, iban a estar, iban a ver, iban a sentir directamente por unos instantes el mismo reino de Dios y su gloria. No se lo iban a contar, lo iban a ver directamente. En aquel monte de Galilea, del cual no se nos dice el nombre, así que Samuel, no pudiste verlo en tu viaje. Es lo de menos el nombre de ese monte, evidentemente. En ese monte, aquel día, encontramos la más grandiosa revelación de la gloria de Cristo durante su vida en la tierra. Una gloria que vemos manifestada en 4 maneras. Evidentemente la primera por la transformación o la transfiguración de Jesús, versículo 29. Pero también vemos la gloria del Señor en la conversación que el Señor Jesús tiene con Moisés y con Elías, versículos 30 al 31. Veremos también la gloria de Dios en la reacción que tienen los apóstoles a esa visión, versículos 32 y 33. Y por último vemos la gloria de Dios en la declaración que hace el Padre, versículos 34 al 36. Vamos al versículo 29, donde está la transformación de Jesús, la transfiguración, como todos conocemos. Versículo 29 dice que mientras oraba el Señor Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. En el versículo 32 vemos que los apóstoles estaban dormían, mientras el Señor Jesús oraba. Y de repente, en mitad de ese tiempo de oración, dice el texto, el versículo 29, que la apariencia del rostro de Jesús se hace otra. Su cara cambia, se hace completamente diferente. ¿Cómo se hace de diferente? ¿Cómo cambia? Bueno, tenemos el texto paralelo de Mateo, que nos lo explica claramente, Mateo 17, 1 y 2. Allí es bastante claro, dice allí
Mateo 17:1, que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Así se transformó el Señor Jesús. La radiante gloria de la naturaleza divina de Cristo hizo que la figura de su cara cambiase totalmente, pero no solo cambió su cara, no solo se transfiguró su rostro, sino que su gloria divina se manifestó por todo el cuerpo del Señor, de tal forma que además de resplandecer su rostro como el sol, como hemos leído, sus vestiduras, sus vestidos, también se volvieron resplandecientes, se volvieron blancas como la luz, dice el texto de Mateo. Y fijaros la palabra que se utiliza en el original, y que en nuestras Biblias se traduce como resplandeciente o resplandecer. Esa palabra en aquel tiempo tenía un uso para definir a una luz fulgurante, brillante e intermitente. ¿Sabéis cuál es una luz fulgurante, brillante, intermitente? Todos habéis visto un rayo o un relámpago, pero lo hemos visto a kilómetros. No sé si habéis tenido la experiencia de tenerlo a pocos metros. Es fulgurante, abrasa, hace un ruido estruendoso, brilla. Así eran las ropas del Señor Jesús, como un rayo, como un relámpago a pocos metros. Y esa luz resplandeciente, brillante, ardiente, que desprendía Jesús en la manifestación evidente de su gloria divina. Esa gloria que Pedro, que Juan y que Jacobo pudieron ver cuando despertaron. Porque por muy dormidos que estaban, un rayo a metros tuyos te despierta seguro. Ahora, la siguiente manera en que se manifiesta la gloria de Cristo en esta escena es por la conversación que Jesús tiene con aquellos dos varones que aparecen también allí en gloria, Moisés y Elías, versículos 30 y 31. Dice aquí: 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban, fijaros, de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Así que vemos que Jesús no es la única persona que está presente en el reino de Dios. Ya hay mucha gente en el reino. Todos los que están o han partido ya con el Señor están allí ya en ese reino. Y junto al Señor aparecen también estos dos varones, dos hombres perfectamente, vemos, reconocibles para los apóstoles. Dos hombres que aparecen en escena también con cuerpos glorificados, Moisés y Elías. Y de esta presencia reconocible de estos dos hombres de Dios, allí hablando con Jesús, podemos deducir una cosa, y es que las personas conservan su identidad cuando pasan al reino de Dios. Y no solo conservan esa identidad en espíritu, sino que también la conservan o la conservarán con cuerpos glorificados y reconocibles, como este caso de Moisés y de Elías. Ahora, lo importante no es esto es secundario. Lo importante aquí, lo importante de la presencia de estos dos grandes hombres de Dios en esta escena, el gran Moisés y el gran Elías, lo importante es el tema de la conversación que mantuvieron con el Señor. ¿De qué hablaban? Versículo 31. Hablaban de la partida de Jesús. Esa partida que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De la muerte y sacrificio de Cristo que tenía que venir. Fijaros, la conversación de Jesús con Moisés y con Elías era la confirmación de que la muerte de Jesús, que había comunicado unos días antes a sus discípulos, versículo 22, ¿os acordáis?, estaba totalmente de acuerdo con el plan eterno de Dios. La muerte de Jesús no iba a ser un error. La muerte de Jesús no era un fallo en el plan de Dios.
Mirad lo que era difícil de entender, lo que era difícil de aceptar para los apóstoles, es decir, la muerte de Jesús, la muerte de su maestro, la muerte de aquel que tenía el poder para sanar a la gente, para echar demonios. Esa muerte estaba dentro del plan divino. Y estos dos respetables, estos dos importantes representantes del pueblo de Dios, por así decirlo, Moisés y Elías, están confirmando el plan de Dios para su Hijo Jesucristo. Estaban hablando tranquilamente, ya queda poco para que se cumpla el plan de Dios y vayan a morir. Y eso es lo que ven Pedro y los otros dos apóstoles. Mirad, Moisés y Elías llevaban siglos en la presencia de Dios. Desde ese día de la transfiguración hasta que, o desde que Moisés y Elías están en el reino del cielo, han pasado siglos. Llevaban siglos conociendo este plan. Habían estado en el reino de Dios durante siglos, como digo, conocían a Jesús durante siglos. Le habían adorado como el Dios que es, junto al Padre y al Espíritu Santo. Sabían perfectamente el plan de Dios y lo estaban comentando con Él. Estarían diciendo, qué bueno Jesús, ya queda poco. Así que la confirmación de Moisés y de Elías de ese plan de Dios sobre Jesús es una manifestación evidente de la gloria del Señor Jesucristo. Ellos conocían su gloria durante siglos allí junto al Padre. Y hay una tercera manera en la que vemos la gloria de Cristo en este pasaje. Fijaros ya por la reacción que tienen los apóstoles, versículos 32 y 33. Dice que Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y fijaros lo que dice Lucas, no sabiendo lo que decía. Mientras el Señor estaba orando, dice el versículo 32 que los 3 apóstoles cayeron rendidos por el sueño. De hecho, leemos la Biblia de las Américas que yo estoy utilizando, que habían sido vencidos por el sueño. Y esto nos demuestra que no se durmieron voluntariamente, sino que fue el cansancio acumulado, fue las emociones que estaban sintiendo o experimentando durante todos esos últimos días los que acabaron con sus fuerzas. Y en aquel silencio, digamos, reverente, mientras el Señor oraba, de forma involuntaria se durmieron. Como me pasa a mí algunos días, mi mujer me llega en el codo, ahí, en ese silencio reverente se durmieron. No porque quisieron, sino porque estaban muy cansados. Pero fijaros, el Señor no los había llevado allí, hasta ese monte alto, del cual no sabemos el nombre. No lo había llevado allí para que pudieran descansar o para que pudieran dormir un rato, venga a echar una siestecilla mientras yo oro. No. Como lo hemos dicho al principio, el Señor los lleva allí para que pudiesen presenciar, para que fuesen testigos de su gloria. Quiero que seáis testigos de una cosa, veniros conmigo. Seguro que el resplandor de la gloria de Jesús y la de los otros 2 varones, pero esa gloria fulgurante, brillante, que hace ruido como un rayo, hizo que se despertasen de golpe. Versículo 32, pero cuando estuvieron bien despiertos, la gloria los despertó. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y los 3 apóstoles ven perfectamente la gloria de Jesús y escuchan también eso que hemos dicho que estaban hablando el Señor Jesús con los 2 varones. Y cuando terminan de hablar Moisés y Elías con el Señor Jesús, dice el versículo 33 que Moisés y Elías se apartan, se retiran, desaparecen de la cena. Y entonces viene la reacción de los apóstoles. Y en este caso, como en otras muchas veces, esa reacción viene encabezada, dirigida, o el portavoz se dirige Pedro, el impetuoso de Pedro.
Y dice el versículo 33, sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, como portavoz, Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fijaros, dice Lucas, no sabiendo lo que decía. Lo primero que dice Pedro, que es, bueno es que estemos aquí, Maestro. Bueno es que estemos aquí. Recordemos otra vez, el Señor hacía unos días que le había dicho que Él tenía que sufrir, que Él iba a morir. Le acababa de decir que ellos, que sus discípulos, si de verdad querían seguirle, iban a pasar por todo tipo de sufrimientos por su causa. Eso es lo que había en la mente de estos apóstoles. Fijaros, el plan de un Mesías conquistador, el plan de un Mesías guerrero y político que iba a expulsar a los romanos y que iba a instaurar un nuevo reino, digamos, físico en Israel, se le había derrumbado días atrás con lo que el Señor le había dicho. Iba a morir. ¿Quién va a echar a los romanos? Si este va a morir. Los apóstoles estaban, por así decirlo, en horas bajas. Estaban en cierta manera desanimados, confundidos. ¿A quién estamos siguiendo de verdad? Sin embargo, el Señor, en un acto, como he dicho antes, de misericordia, aunque fuese por un poco espacio de tiempo, le acaba de mostrar, le acaba de enseñar toda su gloria. Por eso Pedro, agradecido, confortado, puede decir lo que acaba de decir. ¿Qué dice? Que lo que acaban de ver es bueno para ellos. Señor, necesitamos ver la gloria de Jesús. Ellos vieron quién era de verdad Jesús. Y en esa visión entendieron que Jesús había venido con un plan. Un plan que incluía su muerte como pago por su pecado. Señor, es bueno que hayamos visto esto, porque ahora entendemos lo que nos dijiste hace una semana y no entendíamos, o en cierta manera lo entendemos. Y esta es la primera reacción de Pedro y la de los apóstoles. Una buena reacción, podríamos decir. Ahora, sin embargo, como le pasó a Pedro varias veces, o le pasaba demasiado, Pedro estaba empeñado en hacer las cosas a su manera. Es que yo soy Pedro. Es que yo sé más que nadie. Hombre, tú, Señor, tú di lo que tú quieras, pero aquí estoy yo. Que vienen a por ti, no te preocupes, yo saco la espada y me leo que es espadazo. Señor, que te van a coger. No, Señor, cogemos, vamos para allá. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, apártate de mí, Satanás. Que no son las cosas como tú quieres. Que no son las cosas como tú te crees que deben de ser. Soy yo el que dice cómo son las cosas. Pedro estaba empeñado en hacer las cosas a su manera. La idea de Pedro en principio no era mala. Versículo 33. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero ¿qué dice Lucas? No sabiendo lo que decía. Mira, una enramada era como un pequeño altar, un lugar de celebración, algo bueno que significaba un tiempo de fiesta, un tiempo de alegría. Y la intención de Pedro y de los apóstoles era buena, no era mala. Con la enramada, con esa fiesta, con esa celebración, lo que Pedro probablemente quería era evitar, era desviar el sufrimiento de Jesús. Es como si estuviese diciendo allí Pedro, Señor, si ya estamos en la gloria, si ya lo acabamos de ver, ya estamos en el reino de Dios, fíjate. Señor, vamos a quedarnos aquí, que no hace falta sufrir, ¿para qué vamos a bajar para abajo? Que no hace falta que tengas que morir. Señor, vamos a quedarnos aquí. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos. Quedarnos aquí en tu gloria. ¿Me entendéis? Yo también hubiese querido eso, seguro. Evidentemente la emoción del momento le puede a Pedro, pero como dice Lucas, no sabía lo que decía.
No sabía lo que decía. ¿Por qué? Porque todavía no era el momento en el que Cristo tenía que iniciar su reino primero. Pero es que además el plan diseñado por Dios para la redención de los pecadores arrepentidos no iba a ser modificado ni alterado por nadie en ningún ápice. El plan de Dios no va a ser modificado en ninguna manera. Si os acordáis, como decíamos en la anterior predicación, antes de la corona hay que pasar por la cruz. Antes de llegar a la meta gloriosa hay que ir por el camino angosto o difícil. El pastor John MacArthur en uno de sus libros dice que la senda o el camino hacia el reino de Dios es a través de la cruz del Calvario. No hay premio sin la cruz del Calvario. No hay gloria sin la cruz del Calvario. Fijaros también en la emoción del momento. Los apóstoles cayeron en otro error, sin darse cuenta, pero estaban cayendo en un error. Puesto que si de verdad hubiesen tenido que hacer una enramada, si el Señor le hubiese permitido hacer la enramada, esa enramada tenía que haber sido solo y exclusivamente para Cristo. Porque la gloria de Dios se manifestó y se manifiesta únicamente en Jesús, en el único y verdadero Hijo de Dios. Luego era un error poner a la misma altura de Jesús tanto a Moisés como a Elías. No te equivoques, Pedro, no me equivoqué. La gloria es solo para Jesús. El único que tiene la gloria de Dios, como hemos leído en Hebreo al principio, el único que tiene el resplandor de la gloria de Dios es Cristo y solo Cristo. Por tanto, solo Cristo debe recibir adoración y reconocimiento. Ninguna otra persona, por muy grande que sea Moisés o Elías, solo Cristo. Y por último vemos la manifestación de la gloria de Cristo en la declaración que hace el Padre, versículos 34 al 36. Dice allí que entonces mientras Pedro decía esto, se formó una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Versículo 36, después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Como si Dios quisiera cortar lo que Pedro estaba diciendo. Pedro, cállate, no sigas por ahí, Pedro. Dios lo interrumpe. Mirad, si ya habían visto a los dos varones con cuerpos glorificados, habían visto a Jesús transfigurado, con toda su gloria, con todo su resplandor, ahora como colofón a esta maravillosa escena, a esta gran visión, el mismo Padre se hace presente en forma de nube. Y ante esa presencia de la gloria de Dios, evidentemente, en esa nube, se llenaron de temor reverente los apóstoles, como dicen. El caso es que como ya ocurrió, y acordaros del día del bautismo de Jesús, el mismo Dios declara y vuelve a rectificar lo mismo que dijo aquel día. Versículo 35. Este es mi Hijo, mi escogido, mi Hijo amado, dice la Reina Valera. Así que, hermanos, no hay duda. No puede haber duda. Los apóstoles no podían tener duda. Nosotros no podemos tener duda. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Y a este Hijo amado, a este Hijo escogido, está diciendo aquí el Padre que tienen que oír. Dice, a Él oíd. Y fijaros, oíd, terminado en D, imperativo, no un consejo. No, si os apetece lo escucháis, si os viene bien le hacéis un poquito de caso, cuando te convenga, cuando te interese. No, imperativo, a Él oíd. Es una orden. ¿Y qué tenían que oír? A Él oíd, ¿qué tenemos que oír, Señor?
Bueno, ya la habían escuchado, ya habían oído. Lo que le está diciendo es, esto que había oído, hacerle caso. Porque lo que tenían que oír es precisamente todo lo que Jesús había estado hablando sobre su necesaria muerte y que habían escuchado hace un momento en la conversación con Moisés y con Elías, y que el Señor una semana antes les había anunciado. Esto tenéis que oír, que es necesario, que yo he venido, que el plan de Dios es que yo venga a morir en la cruz por el pecado de todo aquel que se arrepiente y viene con fe a mí. Ese es el plan de Dios. Y esa es la gloria de Cristo. Preciosa escena. Espectacular escena a la que estos apóstoles tuvieron el privilegio de presenciar. Claro, lo lógico es que una vez que acaba la cena, que bajasen de aquel monte corriendo a toda pastilla, como decimos, proclamando toda la gloria de Jesucristo que acaban de ver y de oír en primera mano. A todos nos gusta ser los primeros en contar las cosas. Si hubiesen tenido Facebook, estarían ahí en el Facebook. Mirad lo que hemos visto, mirad qué foto más buena. Seguro, ¿no? Sin embargo, versículo 36, después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo y dice, y ellos se lo callaron. Y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Les cortaron la lengua. Les dejaron sin datos en el teléfono, no pudieron mandar un mensaje en el Facebook. Perdóname la broma. ¿Por qué no contaron ni compartieron tan extraordinaria experiencia? Bueno, el texto paralelo de Mateo nos lo explica. Mirad, la mejor manera de explicar la Biblia es con la propia Biblia, no con lo que yo me crea o yo piense o me hayan contado. Mateo 17 otra vez, versículo 9. El Señor les dice que guarden silencio. Mateo 17, 9. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo, no contéis a nadie la visión. Vaya, no contéis a nadie lo que habéis visto. Pero sigue diciendo el Señor, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Por qué le dice esto al Señor? Mirad, probablemente una historia como esta, tan maravillosa, podía haber tenido distintas reacciones en la gente. Por un lado, seguro que muchos judíos se hubiesen emocionado con esta historia y volverían a intentar lo que ya intentaron el día después de que el Señor alimentase a los 5.000. ¿Os acordáis que intentaron ese día? Quisieron nombrarlo rey y querían iniciar una revuelta contra Roma. Pero queridos, ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Lo hemos dicho antes, el plan de Dios no se va a mover ni un ápice. Ahora, por otro lado, en ese mismo entusiasmo de los judíos que se hubiese despertado en ellos, hubiesen puesto en alerta al ejército romano, a los romanos, sobre una posible rebelión. Y los romanos no eran tontos y eran hábiles. ¿Qué hubiesen hecho ellos? Ellos directamente hubiesen buscado al Señor Jesús para ejecutarlo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y la ejecución del Señor se hubiese adelantado probablemente. Pero ese no era el plan determinado por Dios. No era el momento que Dios tenía determinado. Sin lugar a dudas, la verdadera razón por la que no podían contar esta historia, y lo hemos dicho antes de pasar, es que para poder predicar a Cristo glorificado, primero Cristo tenía que pasar por su muerte y por su resurrección. Como hemos dicho antes, no hay corona sin cruz, no hay gloria sin cruz. Es más, la gloria de Cristo se manifiesta también en su obra en la cruz, cuando el Señor dijo allí, consumado es. Y esa es la gloria de Cristo, que consumó el plan de Dios, el plan perfecto de Dios,
Por eso, como dice Filipenses, Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque cumplió su plan, porque dijo consumado es en la cruz, en el Calvario. Y entonces fue después de la resurrección de Cristo, fue después de la cruz, fue después de la tumba vacía que tanto Pedro, Juan y Santiago pudieron testificar y contar aquella visión que tuvieron de lo que es y de lo que será la gloria de Dios, o la gloria de Cristo, perdón, en su segunda venida y en su reino eterno, esa gloria que ellos vieron directamente. Y a pesar de que en ese momento quizá, como decía Lucas, no sabía lo que decían exactamente, la manifestación de la gloria de Cristo que ese día Pedro, Juan y Santiago pudieron presenciar en persona, quedó marcada en sus vidas para siempre, produciéndoles gozo y produciéndoles seguridad al ver la realidad celestial que les esperaba. Ese es el reino que nos espera. Ese es el reino que vamos a gozar junto al Señor. Y eso fue lo que años después, fijaros, años después predicaron y enseñaron la segunda carta de Pedro. Abridla si queréis. Segunda de Pedro. Con esto casi acabamos. Capítulo 1, versículos 16 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice allí el apóstol Pedro, y acordaros de todo lo que hemos dicho hasta ahora, y veréis cómo casa perfectamente. La Biblia se explica ella misma. Dice Pedro, porque cuando os dimos a conocer el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cuando os predicábamos de la gloria de Cristo, dice Pedro, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. No contábamos historias cualquiera, no contábamos fábulas, no contábamos historias de hombres, por muy maravillosas que os pareciesen. No, dice Pedro, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. El Señor nos subió aquel día a aquel monte para que viésemos su gloria. Y dice el versículo 17, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. El Señor dijo, el Padre dijo en aquella nube, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y dice el versículo 18, y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y lo siento, sigue sin decir el nombre del monte, el monte santo. Años después, aquellos testigos oculares de la gloria de Cristo pudieron manifestarla, y la pudieron manifestar porque la vieron directamente. Esto no es una historia inventada por hombres. Este es el verdadero mensaje de Dios. Este es el mensaje verdadero de la cruz. Hermanos, Cristo viene. Y Cristo vendrá en poder y en gloria. Esa gloria que Pedro, Juan y Santiago vieron en ese monte. Y ver esa gloria fue bueno para ellos, como dice. Y saber que nuestro Señor volverá por nosotros en gloria y que seremos partícipes de esa gloria, hermano, debe ser nuestro gozo, nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestra fuente de total seguridad. Porque nuestro Señor vuelve, y vuelve en gloria y con poder. Y esta es la seguridad que todo aquel que cree en el Señor Jesús y que se arrepiente de su pecado tiene. La pregunta es si tú tienes esa seguridad. La pregunta es si de verdad el Señor Jesús es tu Señor y tu Salvador. Si tú tienes esa seguridad, si tú te has arrepentido de tu pecado y el Señor Jesús es tu Salvador y tu Señor. Él vendrá, y vendrá en poder, y vendrá en gloria. Arrepiéntete de tu pecado
y tendrás seguridad de que tú estarás en ese reino con Él por toda una eternidad. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias en este día, porque tú eres glorioso. Señor, porque tú eres la imagen perfecta de la naturaleza de Dios y de la gloria de Dios, Señor. Señor, y gracias porque para manifestarte en esa gloria, pasaste primero por la cruz del Calvario para perdonar nuestro pecado, Señor. Te rogamos, Señor, si hay personas aquí que todavía no han entregado su vida a ti, Señor, toca tú su corazón para que vengan a ti en arrepentimiento y con fe, Señor. Y entonces tenemos la seguridad de que estarán contigo por toda la eternidad. Señor, recibe tú toda la gloria que solo tú mereces y solo tú tienes. En el nombre de Jesús.